¿Cómo andan, Artemio, Amado? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Expectantes por la... Bueno, te escuché expectante, Amado, con la exposición de Cristina. Uno imagina una exposición más política, ¿no, Artemio, también? Y seguramente, sí, aunque va a tener ribetes. Técnicos también, seguramente, pero bueno, el estilo de Cristina es pero que su palabra llegue a todos, a ¿no? todas, Entonces eso va a primar para ser lo que determine el... Se funde la cuestión técnica con la política acá, ¿no? Porque, por ejemplo, las aberraciones que hubo en lo procesal, qué pruebas se aceptaban, cuáles no, ¿es técnico o es político? El calendario del juicio, que tiene más que ver con el calendario electoral que con el calendario del Código Penal, ¿es político o es técnico? Esto, mira, 3 años lleva el juicio, justamente marcando esto que decís, ¿no? Sí. La duración del juicio casi que parece coincidir con el calendario electoral. A mí, lamentablemente, la primera locación de Velardi me hizo acordar mucho las cosas que se señalaban en la causa Chicone. Sobre todo esto de los calendarios, ¿no? Que coincida con el calendario electoral. Y yo te agregaría, Artemio, que coincidió, o sea, el tema de los copitos, o como quiera llamarse, pues ya es... ya como quiera llamarse eso, coincidió también con lo del fiscal, ¿no? Claro. A veces se pierde de vista que ahí hay un... Yo no digo que sea a propósito, pero... todo... Hay que ver bien la secuencia. Hasta ahora, la vigilia que se inicia a partir de la exposición del fiscal, del alegato del fiscal, fue... el lugar elegido, el momento elegido, le dio el ámbito al intento de magnicidio que fue planificado aparentemente desde el mismo instante en que inició la vigilia. Según la información que circula de los chats y los intercambios y las comunicaciones de este grupo, que aparentemente igual se conformó antes de lo del fiscal Luciani, pero que el intento de magnicidio toma forma a partir de la vigilia. Pero vos viste que hubo como una secuencia, porque... también tuviste la irrupción de estos grupos que hacían scratches que eran organizados, que arrancan antes, arrancan ahí también. Son sucesores. Ahí hay un dato político para mí interesante, Artemio. Los grupos estos, Revolución Federal, Nación de Despojados, son sucesores de las marchas anticuarentena. Eso te iba a decir, y la previa es la marcha anticuarentena, y en el medio la cuestión de los ataúdes, las guillotinas. Hay que unir la línea de puntos entre las marchas anticuarentena de Patricia Bullrich, con la retórica que tenía esa marcha anticuarentena, con la violencia que contenían esas marchas anticuarentena, con lo que después retoman prácticamente sin solución de continuidad estos grupos. Totalmente, Federal. hay que unirlo. Y para mí lo decisivo es la utilización de los lumpenes. Para mí eso tiene una historia en Latinoamérica y en Argentina también, por supuesto, muy nítida. Yo te decía, el término lumpen en la teoría marxista temprana fue muy utilizado refiriéndose a la lumpen proletarización de un sector de la sociedad. Era una especie de desclasado. Pero luego, en los 70, un teórico marxista, André Gunder Frank, lo utilizó dándole una expansión distinta y habló de lumpenburguesía para caracterizar a las burguesías coloniales americanas, latinoamericanas particularmente, y lumpenes estados, porque efectivamente no cumplían la función que los estados centrales cumplen. En esa teorización, que no vamos a hacer porque no viene al caso, ¿qué es la conclusión que sacaba fundamental? Fácilmente manipulables y que responden a intereses que obviamente no son los propios. Claro. Esa es la característica general del comportamiento lumpen. Bueno, yo creo que efectivamente atrás del comportamiento de no sé cuántos son ya estos copos, ¿cuántos son? Bueno, los que están presos son 4. Claro, pero alrededor había otra gente más. Exacto, hay un montón. Hay para arriba. Hay una orgánica hacia arriba, no cabe ninguna duda, por eso te decía lo de Gaitán en Colombia. La querella, traigo más acá en el tiempo y en el recuerdo de muchos oyentes un ejemplo de esto que mencionás, que no tiene que ver con la política, pero que tuvo un impacto político determinante, que fue el asesinato de Cabezas. Tema que yo viví muy de cerca, porque estaba en la redacción de noticias cuando lo matan a Cabezas, estuve en la investigación, estuve en el juicio, es decir, que conozco muy bien todo el proceso, desde el mismo desde el momento mismo del asesinato. Y hablando con la querella, hablando con el gallego Veira, que vos recién lo ponderabas y vos también, Artemio, la tesis que hoy tiene, con las pruebas que tiene a la vista, es que es muy parecido el caso de los copitos al caso de los horneros, por citar dos grupos reconocibles en el recuerdo. ¿Qué eran los horneros? Aparentemente, esto fue lo que se terminó confirmando en la causa, un grupo de lumpen
marginales, claro, de Los Hornos en La Plata, que eran contratados por temporadas para realizar robos en la zona de la costa, que a la orden de un policía que se sobregira para quedar bien con un eventual patrón, que sería Chabrán, un perro del hortelano. Estoy contando digamos lo que fue el fallo, ¿no? El fallo determinó que la secuencia fue: los horneros actúan a orden de Preyeso, que era un policía que quería quedar bien con un eventual contratante, que era Gregorio Ríos, el jefe de la custodia de Chabrán. Y que en esa cadena alguien interpretó que el disgusto de Chabrán por la presencia de Cabezas era una orden de asesinato. Eso es lo que quedó establecido en el expediente. Bueno, pero vos fíjate esto. Y es un poco la teoría que tiene hoy el Gallego Beira. Que hacia arriba en algún momento alguien dijo: hay que sacar a Cristina de la escena. Sí. Y eso se convierte en un intento. Ahora, más allá de cómo sea la secuencia de la orden o la eventual orden en ambos casos, lo relevante es que existe una orgánica, ¿entendés? Pero, claro, porque podrían gatillar o no gatillar, pero hay una orgánica establecida que tiene un para arriba. Sí. Un para arriba. Entonces, desde el sistema mediático concentrado, desde la política de derecha, se busca ponerle un nombre y encapsularlo en un grupito, pero ese grupito es la punta de un iceberg. Bueno, la ideología de los tres loquitos sueltos. Exactamente. Eso confirma que hay un grupo. Sí, y para mí la intención de Macri... No sé quién lo asesora, Drácula, que dice eso, porque la verdad es muy remanido, es piedra libre. Ponerlo dedo arriba del... O el intento de balizar la causa también, ¿eh? Si Macri dice en público, claro, son 4 loquitos sueltos, alguien lo puede recibir como una instrucción, eso también en el ámbito judicial, ¿eh? Bueno, parece posible, que es un sistema de recibir instrucciones que... No debiera haberlo, es un error. Yo hubiera dicho que la justicia debe actuar hasta las últimas consecuencias. Sí, que fue lo que dijo inicialmente. Me parece que después quiso balizar la causa. Qué bueno. Y pero es que, a ver, la Argentina tiene una larguísima tradición de causas balizadas, ¿no? Claro. Ahora después que se pierden de cassettes que se ahorran, con perdón de la antigüedad. Pero la sentencia es mediática. Bueno, volaron un pueblo entero. Claro. Ahora, vos sabés que el tema de los loquitos sueltos hay que analizarlo. El lumpenaje es producto del sistema, fundamentalmente, estoy hablando del lumpenaje temprano, de este cotidiano. Y del descontento con el sistema. Y de los efectos que produce el neoliberalismo, sobre todo en el mercado, en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo. Porque a veces si el mercado te mira, ahora hay que cuidarse también. El mundo del trabajo, es un nuevo lenguaje, hay que incorporar. El mundo del trabajo. Hay que deconstruir el lenguaje. Bueno. El que designa, asigna. El que nomina, domina. Ahora, ¿qué pasa? Sí. Claro, los niveles de informalidad crecientes, acordate que ya vamos a tener más de 65 puntos de informalidad. El mundo del trabajo para el joven es un infierno, generador de miedo, ansiedades. Obviamente no hay continuidad laboral. Ahora acaba de llegar el último informe, están en promedio 55 puntos de informalidad. Eso efectivamente los transforma en un sector que, no todo, ¿no? Que tiene... un descontento permanente. Exactamente. Y al mismo tiempo le genera, a nivel subjetivo, una subjetividad poblada de tensiones emocionales. Sí, entre el miedo, la ansiedad. El mundo del trabajo... Bueno, la pandemia potenció eso a niveles... notables. Hay un trabajo del CONICET sobre salud mental de los argentinos, un día lo vamos a tratar acá, porque es pavoroso lo que está pasando en términos de salud mental. La combinación de una estructura distributiva como la que habla Amado siempre, súper injusta, donde ya la participación de los trabajadores cayó más o menos 10 puntos entre que se va Cristina y hoy, 2015. Más la informalidad de los jóvenes, más el impacto que tuvo la pandemia en la salud mental, y en particular en el tramo de 18 a 30 años, que es el más afectado. Bueno, eso constituye un campo, un ejército de producción, lo que vos hablas, la fábrica de comportamientos lumpen. Y bueno, eso después se utiliza también políticamente. La incertidumbre de la inflación, ¿cómo pesa acá? Claro, esto que... La incertidumbre que genera la inflación. No solo la inflación, sino los lazos laborales, los lazos sociales. Pero más de eso, la cuestión laboral es... Claro. Vos fíjate, no se sabe qué va a pasar mañana. La precariedad ha dejado de ser una cuestión individual. Es un sistema social la precarización. Obviamente el macrismo es un abanderado de la precarización, ¿no? Cada uno que se la arregle como pueda. Sí, dijo Macri, es un modelo. Vos fíjate lo que dijo Bullrich, Esteban.
dijo, hay que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Sí. Eso le dice a los trabajadores. No, es disfrutarla, dijo. Pero se da vuelta y le dice a los necesitamos certezas para la inversión. Entonces, ahí te das cuenta cómo es toda la operación completa, ¿no? Por eso la distribución del ingreso no pasa porque se cayó de un árbol, pasa por una institucionalidad. Ayer se conoció la brecha entre el 10% más pobre y el 10% más rico. Ajá. 1,5 el más pobre, 1,5 de participación en el producto, 29,5 claro, el más rico. Uh-huh. Yo no sé si en términos históricos es la brecha la mayor o está en el promedio, claro, o está en el promedio de los momentos más críticos. Ahora, la sensación, que es muy importante en política, ustedes lo saben muy bien, la sensación es que es un momento de altísima inequidad distributiva. Sí, totalmente. Bueno, digamos, más allá de lo que indica la estadística. La foto y la tendencia. Con Perón, esa brecha, claro, con Perón en los 70, mediados de los 70, esa brecha era de 12 veces. Cristina, Néstor la recibió de más de 35 con el trasfondo de la crisis del 2001. Sí. La bajaron a 22 veces. Sí. Y obviamente hoy estamos por arriba de ese nivel. La brecha es una de las formas de medir, claro, y la participación de los trabajadores. A Perón lo toma con el 50 sobre el PBI. 50-50 en el 55, sí, con el 47 en el 76, hay que decirlo, claro, eso, porque como estaba Isabel, todo dice, no, porque Isabel, no, en el gobierno de Isabel fue la segunda participación histórica de los trabajadores sobre el PBI, eso es así, además de que tuvo un comportamiento ejemplar cuando la pusieron presa, pero no, yo no voy a defender a Isabel. Y con Cristina 54 puntos, fue la mejor, 2. Que ahí se inicia el lawfare, ¿no? Claro, por eso el momento de mayor participación de los trabajadores es cuando por eso decimos que no hay odio, claro, hay odio de clase, claro, y hay una lucha distributiva, y Cristina Fernández de Kirchner es la figura que condensa en la Argentina la pelea distributiva, por eso hay odio. Ahora, vuelvo a este punto porque estamos ya en el calendario electoral y hay un peso muy, muy relevante de la inequidad distributiva en el comportamiento electoral de los de abajo, que son las mayorías populares, porque también la estadística marca que el nivel de concentración hoy es muy reducido, la participación de los que están en el 10% más rico es muy estrecha. Mirá, Adrián, 14.000 personas pagaron el impuesto a la riqueza en un país de 47 millones de habitantes. No necesitas indicadores para interpretar eso. Ahora, vos vas a agarrar los diarios este fin de semana o el otro y vas a ver que la ocupación del fin de semana largo del 7 de octubre está en 80, 85, 90% con precios europeos. Sí. Porque aparte no es que son precios populares. Bueno, es el mismo fenómeno. Son dos caras del mismo fenómeno. Claro, pero eso es lo que trae la concentración. Eso es lo que trae la concentración. Y en términos políticos, ¿cómo se conecta con el excluido del consumo? Porque vos le vas a tener que hablar al excluido, salvo que lo resuelvas con un shock de ingresos que hoy no está en el menú. No sé la información que tiene ustedes. Bueno, yo no sé si no está porque quiero creer que eso está. Va a complementar una política necesaria para enfrentar. Ya sabemos lo que pasa. Les anticipo un dato. Yo hablé con el Vasco de Mendiguren hace 3 días en la radio y dijo, yo prefiero seguir con la lógica de las paritarias. Forma parte del equipo de Massa. Está bien, bueno. No lo puso en el menú. El shock distributivo, la suma fija. Desde Mendiguren, de Massa, dentro del Frente creo de Todos. Que no creo que coincida Massa en eso. Bueno, yo creo que dentro del Frente de Todos hay al menos dos posiciones respecto a esto, en términos teóricos. Sí. ¿No? Aquellos que creen en el derrame, o sea, que va de la inversión empresarial a los salarios, y aquellos que creemos que la demanda tracciona la oferta. Es una discusión tan vieja como la teoría económica. Me parece que no hay datos que sostengan la teoría del derrame como algo virtuoso. No hay un ejemplo en la historia de la humanidad. Lo que yo creo es que Sergio Massa es un ecléctico y puede navegar entre las dos aguas. Define ecléctico en términos políticos en este caso. En términos de... Bueno, a mí me gusta decir que un heterodoxo en realidad es un heterodoxo siempre. No un ortodoxo de otra cosa. Porque viste que en economía el término heterodoxo se ha convertido en un conjunto de ideas teóricas que se supone se oponen a la ortodoxia. Yo creo que Sergio Massa puede intentar buscar las frutas en cada una de las ensaladas que puedan servir. Porque ecléctico no es pragmático, por eso te dije. Bueno, pragmático es otra palabra sobre la que debemos dar vuelta. Ecléctico y pragmático no son cosas idénticas. Porque pragmático se ha convertido en sinónimo de hacer lo que la derecha pide. Pero yo me pregunto, en el 2008, ¿fue pragmática
dar la pelea por las retenciones o no, en términos políticos. En 2009 fue pragmático no recuperar el sistema jubilatorio. Yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca a la semántica, porque como decía Artemio hace un rato, ¿cómo dijiste? El que nomina, domina. El que nomina, domina. Y yo con respecto a esto que están acotando, creo que efectivamente Massa lee de manera correcta lo que sucedió en 2021, donde efectivamente en un año electoral, Macri se mandaron un ajuste en primer año electoral y terminó como terminó. Ahora quiero decir esto. El impacto que tuvo voy a trabajar solo sobre el grupo que, habiendo participado favorablemente en 2019 para el oficialismo, dejó de votar en el 2020. ¿Quién no fue a votar? Del oficialismo, que es un grupo de 4.100.000 electores. El impacto que sobre ese tramo tuvo el atentado a Cristina fue muy, muy notorio. Buena parte, la gente de proyección tiene un relevamiento reciente, habría que consultarlo. La mitad, por lo menos, volvió a tomar posición por la defensa de Cristina y el frente de todos. O sea, fue un tema eminentemente político e ideológico muy, muy movilizante. El resto lo tiene que hacer economía. Bueno, Massa tiene en eso mira, yo no sé si Massa comparte la visión de Menturen. No creo que la respecto a la distribución del ingreso, no creo. Y con respecto a los salarios, el ingreso promedio en Argentina en junio, lo dice el Ministerio de la Producción, entren al mapa interactivo que está muy bueno. De ex Ministerio de la Producción. Ahora tenemos Superministerio. El ex. 132.000 pesos. Sí. La línea de pobreza se conoció ayer. 122. Entonces estamos en un tema que eso lo de cualquiera. Está claro. Y más Massa que sabe salario que además, promedio de 66, con 2 salarios promedio estás ahí arribita apenas de la línea. Sí, y con el salario mínimo ya estás rozando la indigencia. Sí, nuevamente vas a estar abajo. Todo sin contar alquileres, ¿no? Porque aparte hay una trampa estadística de excluir los alquileres. Y otra cosa más, en momentos de alta inflación, la dispersión de precios provoca que ese dato también esté por verse. Puede ser que en grandes lugares, sectores geográficos del país, esté por arriba la línea de indigencia de lo que parece. Pero por supuesto. Bueno, sí, es el tema que se dice siempre en la estadística. Acá hay 2 pedazos de torta y somos 2. Artemio se come los 2 pedazos de torta. Preguntale ahora que va a ser el mundial a un catarí. O a un árabe saudita. Pero además, escúchame, desde el punto de vista de la dispersión salarial, está el dato del trabajador formal. Creo que son formales en el caso de por sector. Los petroleros tienen un promedio de 430.000 pesos. Sí. Y los de trabajadores de comercio y gastronomía, no llegan a 90.000. Sí. Claro, de algún promedio surge de ahí, pero no representa nada, porque en el medio está el 132, que es el promedio real. ¿Viste que cuando dice datos? Exactamente, datos. Los promedios en una situación como la que vive la Argentina. Vuelvo al tema de la precariedad. Pueden confundir más de lo que. Sí. Vuelvo al tema de la incertidumbre y la precariedad, porque lo que uno habitualmente busca, el comportamiento electoral de la ciudadanía, que es buscar previsibilidad cuando va a votar. Sí, exacto. Salvando las enormísimas distancias, el mismo ejemplo de ayer y hice la misma aclaración. Estoy releyendo el periodo de la República de Weimar, porque es un periodo histórico muy interesante, con todo lo que está pasando en Rusia, la comparación de esta. Vos sabés, Adrián, que es una lectura que está siendo muy común. No común, pero está siendo muy frecuentada por analistas. Pero no estoy leyendo a Weber, no estoy leyendo a Weber, estoy leyendo crónicas de época. Sí. Y me impresionó el discurso de Hitler. Bueno, vos fíjate, se habla de lumpenes. El discurso de Hitler es de consenso, es un discurso de consenso, de llegar a acuerdos. Claro, de un consenso desde una posición de fuerza, porque él le ofrece muchas veces cargos en el gobierno, ministerios, secretarías, y él hasta que no obtiene la posibilidad de ser canciller, no cede. No, yo lo que digo, no para menospreciar el consenso y los acuerdos, lo que estoy diciendo es que pueden ser una trampa también en un contexto de incertidumbre. Claro. ¿No? Pues pueden terminar dándole poder a personas que usan eso. Lo vemos ahora con Macri, que juega al no acuerdo o a poner condiciones para el acuerdo para posicionarse y para ocupar posiciones de poder internas en el Bueno, es lo que hizo Hitler en toda esa etapa y tanto que salvando, perdón, Amado, porque ahora no van a decir, están comparando a Hitler con Macri. Estamos comparando procesos históricos. Claro. Pero vos fijate
¿No dicen que no hay que tropezar 2 veces con la misma piedra? Hay que estudiar la historia. Claro. Bueno, claro. Aunque aparece una vez como... Sí. Nadie lo compara. La segunda vez como farsa. Pero vos fíjate, tanto que se habla de los grupos de lumpen, ¿qué fue el putsch de Hitler del 27 desde una cervecería que terminó preso? Sí. Era un lumpen en términos políticos en ese momento, ¿no? Sí. Estuvo 2 años preso a partir de esa situación. Pero a mí me parece que también es interesante estudiar el proceso antes de la Primera Guerra Mundial. También. Tiene mucho, me parece a mí, muchos condimentos de lo que está sucediendo ahora, ¿no? De lo que está ocurriendo hoy. Sí, en términos no digo de la Argentina, vuelvo al tema de la incertidumbre. La incertidumbre es un insumo que aprovechan quienes en una campaña. Los Milei, los Macri, la derecha. Los que ofrecen certezas fáciles. Sí. Los que tienen buenas consignas, digamos. Exactamente. Bueno, la apelación al consenso sistemático por parte de la oposición, obviamente puede ser, como vos bien dijiste, una trampa. Normalmente la apelación al consenso nacional parte de aquellos que creen que sus intereses individuales son intereses para el conjunto. El campo. Entre claro, comillas. El campo. Claro. Bueno, hay que analizar bien el discurso del consenso, porque a veces es un discurso enarbolado por los sectores dominantes de manera, yo diría, oportunista, para mantener sus privilegios que son risibles. En Argentina es una cosa, bueno, lo que dijo Amado, ayer leía que los empresarios de turismo y hotelería pedían reducir el IVA de nuevo. Sí. Y después me voy al ranking salarial, digo, ¿cuánto pagan? A ver, estos muchachos están en la base de los salarios más bajos, o sea, de distribuir, ni hablemos. ¿Ellos saben cómo termina? En la tasa de ganancia de los propios empresarios. Ya lo hicieron varias veces. Era la propuesta de la Baña, ¿te acordás? Sí. Terminó todo y es uno de los pocos en la buchaca de los empresarios. Es uno de los pocos impuestos que se cobran relativamente bien, porque los aportes de la seguridad social del sector gastronómico son muy eludidos. Yo creo que si blanqueas ese sector, paga la deuda con el fondo. Claro. Bueno, ahora vuelvo al tema de incertidumbre. La derecha entonces sabe hablar en ese contexto, sabe convencer al trabajador de que sus problemas son culpa suya, digamos, ¿no? Claro, es un argumento. No sé si a todos intentan convencer a todos, así. Pero... Sí, que la responsabilidad es tuya. Bueno, no lo están haciendo con Cristina, digamos, dice Cristina, ella generó el odio, entonces ahora es la responsable de lo que pasó. Algunos comunicadores sociales dicen eso. Claro. Pero ya lo dijo Charlie esto, ¿no? Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Claro. No es nuevo. Claro. Ahora, si ya sabemos cuál va a ser el truco de la derecha en sus acepciones, no sé, más o menos todos hablan de lo mismo, con más o menos énfasis. ¿Cómo se configura un antídoto a eso? Desde la gestión, porque el oficialismo va a ir a una elección gobernando en estas condiciones. Puede haber un shock de ingreso, lo que hablábamos recién. Quizá Massa se impone a su equipo. Te concedo eso, Artemio. Quizá Massa se impone a su equipo y domina la visión de Massa, domina la política en él. Y sus intereses están jugados ahí. El tema son los tiempos. Bueno, él dice que tiene una ventana de oportunidad entre febrero y agosto para producir mejoras en términos económicos. Y lo otro es el liderazgo de Cristina. Por eso te dije, la mitad de los que no votaron están muy conmovidos por el intento lo que es lógico. El resto, bueno, la economía tiene que acompañar. Cristina va a estar activa en la campaña, imaginan ustedes, justamente por esta centralidad que tiene para crear una narrativa antídoto a la narrativa de la derecha que está clara. Yo creo que ella está... No digamos que va a ser candidata, si va a tener una centralidad en la campaña. ¿Y cómo hace para que no la tenga? Yo quiero... No, bueno, activa, digo, haciendo campaña. No sé, ¿por qué no va a ser candidata? No. ¿Por qué no va a ser candidata? No sé. Puede ser también. No lo afirmo, digo... Yo tengo mi gorrita CFK 2023. El otro día dijo que no la motiva, que no es su expectativa, ¿no? Pero actividad, candidata no sé. Conductora del espacio, sí, sin duda va a ser. Y protagonismo en la campaña, yo creo que efectivamente va a ser difícil que no lo tenga. O sea, es difícil pensar en una figura como Cristina no teniendo la centralidad que hablando tiene la política argentina. Te digo, además. Hablando de economía, Artemio. Hablando de economía, de gestión, pero al mismo tiempo, con su estilo, ella dijo, hay que persuadir con la gestión, emulando al líder
del siglo pasado, para cual toda enunciación era reversible, según Horacio, que fue nuestro general Perón, que decía que hay que persuadir a la gente, pero con hechos concretos, mejorando las condiciones de vida, y yo creo que Cristina piensa en esa misma dirección. La elección 2011 fue clarito eso, ¿no? Porque tenías el mismo parafernalia mediática, no concentrada en las personas, sino concentrada en las políticas. Ahí hubo una diferencia. Pero ella empezó, no lograron doblegar. Empezó con Antonini, ¿te acordás? Sí. No le dieron tregua nunca. Antes de arrancar. A los pocos meses ya estaba judicializada la gestión de Cristina, digamos. Judicializada la gestión de Cristina. ¿Vos a dónde querías ir? No, quería devolverte de rebotín, ya que falleció Balá, estoy recordando todas las palabras de mi infancia. ¿Falleció Balá? Sí, falleció Balá. Bueno. Te quería devolver de rebotín tu pregunta retórica. ¿Por qué no va a ser candidata, dijiste? Ahí va. Desarrolle. No, mirá, está claro que en la política argentina de hoy el punto de referencia para propios y extraños es Cristina Fernández de Kirchner. Sí. La oposición intenta organizarse demonizando y alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. El espacio nacional y popular no la puede soslayar. Vos fijate que incluso alguien que se supone que es Paloma, categoría que también es tan risible como la de los lumpenes, Horacio Rodríguez Larreta organiza su discurso diciendo quiero hablar con todos menos con estos. Y estos son Cristina. Entonces, está claro que le guste más o menos a quien quiera, Cristina Fernández de Kirchner es el mojón, vos dijiste la baliza hoy, es la baliza, es el faro que por afecto o por disgusto ordena la política argentina. Y me parece que eso es un dato insolasable. Ahora, ¿ella va a querer o no? Yo creo que la talla, el lugar donde está Cristina Fernández de Kirchner hace muy difícil que sea su deseo quien defina candidaturas o no candidaturas. Bien, ahora, porque ella está entregada a la historia. Que ella defina candidaturas quedó probado la experiencia de Alberto Fernández, pero en función de esa experiencia, de Alberto Fernández, si ella no es candidata, si Cristina no es candidata, pero es jefa del movimiento y es jefa del espacio político, va a propiciar una candidatura de alguien que sea incuestionable representante de lo que expresa el kirchnerismo, ya no el peronismo en su conjunto, el kirchnerismo. Pienso en la figura de Guado de Pedro, que es el que está moviendo, haciendo el cursus honorum de un presidenciable. Fue a Israel, fue a España, fue a Europa, ahora va a Estados Unidos con Diego Bernabé. Está haciendo un cursus honorum de alguien que una figura política, que creo que de las ayer estuvieron almorzando, más importante que dos veces por semana. No lo sé. Yo lo único que quiero agregar es que si esto se ordena y la cuestión socioeconómica mejora y hay señales, Massa es uno de los posibles. Claro, tiene un lugar. No podemos. No es la figura que representa la quinta esencia. Bueno, lo demostrará en esta etapa. Obviamente que algunos podemos preferir a alguien que sea que haya sido más consistente del 2003 hasta hoy. Pero vos señalabas un hecho interesante. ¿Tiene que ser alguien que represente eso o tiene que ser alguien que amplíe? Bueno, en 2019 Cristina decidió que tenía que ser alguien que amplíe. Sí. Estuvimos 2 años esperando una reformita judicial que no... Casi 3. Pero a diferencia de los votos no se consiguieron, pero la ampliación tuvo limitaciones institucionales severísimas en el caso de Alberto. Probablemente es una combinación la fórmula de esas dos cuestiones. Hubo problemas, sí, seguramente. Pero bueno, toda construcción puede tener problemas. De hecho, el peronismo históricamente en las coaliciones, mira, estaba escuchando de las declaraciones de Galimberti, mala palabra para muchos, sobre una reunión en el PJ en el 72, y él decía, bueno, hemos resuelto los pequeños problemas que teníamos en el seno del movimiento. Sí, claro. Parecía que estaba declarando ahora, y son pequeños problemas. No, pero finalmente, esperemos que las cosas no evolucionen. Por eso así, yo lo que digo es, la elección de Alberto, siguiendo tu razonamiento, Amado, era busquemos a alguien que amplíe el espacio, que consiga los consensos. Yo para no estoy diciendo que estoy de acuerdo, No, pero esa fue la intención. Lógica, claro. Pero no funcionó. O sea, Alberto no amplió el espacio,
no consiguió los votos salvo para el tema del Fondo Monetario, porque había intereses específicos de la oposición para que esa ley salga. No fue pericia del gobierno. No, claro, fue impericia del gobierno. Bueno, tuvo dos grandes problemas, la pandemia y Guzmán, ¿no? Ahí eso no lo podemos soslayar. ¿Los ponés a la misma altura, sí, pandemia y Guzmán? De mínima. De mínima. Bueno, Guzmán fue el impulsor de la autoconstrucción de la debilidad. Porque además, la relación de fuerza desfavorable. Ahí está. Ahí hay un tema que no se analiza. Las políticas de Guzmán provocaron que el Congreso tuviera una composición peor con la que él inició. Claro. Y esto a veces no se le presta atención. Por la derrota de medio término. Claro. Bueno, vos pero la derrota de medio término en democracia es clave, porque ahí hace la ingeniería parlamentaria lo que te resta de mandato. Sobre todo cuando tenías tanto resto desde el comienzo. Esto es, vos provocás. Esto no se le da bola. Una elección como la del 2021, tenés el resultado que tenés los diputados que te corresponden y senadores, y después si no ves, no se puede. La relación de fuerza favorable. Claro, si vos la destruiste. Es bastante gracioso. ¿No es un poco indulgente con Alberto responsabilidad solo a Guzmán en la acción de la construcción de mayorías parlamentarias? Entiendo Guzmán también actuó como superministro. ¿Cómo? Guzmán también actuó como superministro. Vos fijate que Guzmán no se ocupaba en realidad de ningún tema, salvo de la deuda. Él tenía un juego. Sí, lo dijo de entrada, ¿no? Yo vengo casi que se presentó como el ministro de la deuda. Sí, no digo porque el que avisa no es traidor, digo que era el rol que autopercibió. Sí, y tenía una centralidad como si eso arreglaba. Yo me acuerdo discutiendo con algún empresario en los medios que decía, no, bueno, está todo arreglado. Y era el discurso de Guzmán. Sí, ahora se arregló lo del fondo, entran los dólares, baja la inflación, pero se fue Guzmán. Y en el medio se perdió la elección, quedaste más debilitado. Quedaste muy débil. Y entonces la narrativa va a ser, si es... Bueno, estamos tratando de... Voy a hablar de... ¿Puedo acotar con respecto a Massa? Un tema solo. Massa tuvo una propiedad, inauguró la tercera vía en Argentina en el 2013 con el triunfo en provincia de Buenos Aires. Desplegó el Frente Renovador, luego fue cambiando de nombre, pero siempre quiso transitar esa tercera opción, que es la misma que plantea el alcalde que tenemos acá. Pero obviamente... ¿Pero qué hizo Massa cuando vio que esto en términos electorales no funcionaba? Se incorporó a uno de los polos de la contradicción. Eso es una decisión política muy importante y creo que habla conceptualmente muy bien de la forma en que analizó la política Sergio Massa. El alcalde hoy sigue insistiendo que tiene que transitar la tercera vía, pero con cada vez menos, ¿no? Con la mitad del país afuera. Es una tercera vía que va por la derecha. Es el segundo carril de la derecha. Una tercera vía a lo Ilía. Va a ser del centro, pero el peronismo no vota. Cada vez más empresarios creen que Larreta no llega. Los números hablan eso. Cito a los empresarios porque son los que tienen que financiar la campaña, en definitiva. Son los que están viendo ahora dónde ponen, ¿no? Entonces, cada vez más empresarios creen que Larreta no llega. Mastican, en muchos casos no con satisfacción, que sea Macri. Va a ser Macri. Nosotros acá, desde los comienzos del conversatorio, decíamos que Larreta no tenía ninguna chance de ser. Publicamos... La caída no para. Y hoy la consultora Proyección, midiendo en territorio bonaerense, que es el 40% del padrón, muestra que, además de que Cristina ha construido mayor volumen electoral, siempre fue la más votada, en términos individuales hablo, el predominio de la imagen de Larreta es negativa. Se ha desmoronado de una manera brutal. Pero ayer un empresario con lo cual los empresarios que no siempre aciertan están bien rumbeados. No va a ser. Un empresario que ayer se reunió con Massa se reunió con empresarios de la UIA, hablando de eso, pero también de Larreta, me da un elemento que yo creo que en el macrismo es poderoso. A ver. Larreta garantizó en la ciudad y puede garantizar en la nación la continuidad de los negocios de Macri. Y profundizarlos. Ese es un argumento que me dio ayer un empresario tomando como referencia la historia en la ciudad. Que Larreta le puede vender a Macri la continuidad de los negocios de Macri. ¿Quién le va a garantizar los negocios de la ciudad en esa cadena? Porque ellos están pensando en esas cuestiones. Que me parece que Jorge Macri, ¿no? Bueno, por eso, ilustró dónde lo metes. No, bueno, pero después tiene que ver si funciona el candidato. Eso está todo muy bien. En la órbita de los negocios, puede ser que eso sea
un argumento atendible. Es un argumento poderoso para el macrismo, ¿no? Pero después tiene que ganar con el candidato, que eso es otra lógica. Porque y si vos tenés un candidato que se está desmoronando, más allá de la lógica empresaria, ojalá predomine la lógica empresaria y lo manden al frente porque es dulce de leche. ¿A vos te gustaría Larreta? Sí, total. Sí. Como contrincante. Porque Larreta, eso te quería decir, el derrotero de Larreta no te lo van a hacer. No. Es extraño porque él es el mejor representante de la Argentina del consenso de Washington en términos de gestión. Pero cero política, no tiene ni discurso político. Macri, te gusta o no, tiene un discurso político completo. En su forma de hablar. Sí, tiene una llegada a un sector importante y no hay que minimizarlo porque es un cursus honorum interesante. Y un discurso que tiene una tradición en Argentina. Sí. Bueno, ahora le agregó que el liderazgo tiene como prueba de ácido a soportar muertos en las calles. ¿Lo escuchaste? Es lo que dijo. Es lo que dijo. Entonces, lo de Larreta es bien extraño. Él se ve desde afuera, ¿no? Se ve como un gran funcionario, pero yo nunca lo pensé como un actor de la política. Ahora, si Larreta no es más allá del lío que se genera en la ciudad, igual Larreta no puede ser candidato en la ciudad tampoco, o sea que el lío de la ciudad lo tenés igual. Siempre está el lío de la ciudad. Siempre lo tenés. Bueno, porque vos a la vaca le tirás la teta y un día Macri parecía entronizar al primo. Candidato acá. El primo o Vidal. Más candidato no hay. Vidal está presentándose como candidata a vice últimamente. Está bien, bueno, pero Lozada también sería toda una fórmula de Ciudad de Buenos Aires otra vez. Me parece que Lozada saca una ventaja. Claro. Allá en provincia. Sí, es probable. Tiene... No, Nación. No, Lozada como candidato a vice. Como candidato a vice, sí. Claro, Macri Lozada está jugando el Ritondo y Santilli. En provincia, bueno, Lozada, cuando vos decís provincia, pienso en Santa Fe. Lozada también está pensando en la gobernación, porque en Santa Fe no hay reelección. Y también hay que ver dónde lo metes a Manes en todo ese rompecabezas. Y bueno, vemos, pero no lo veo encabezando ninguna opción. En el interior de la provincia de Buenos Aires es una gran elección. Sí. Depende si hay o no PASO, como creen en algún sector del gobierno, que la PASO puede ser determinante, la anulación de las PASO puede ser determinante para el proceso electoral. Y para la oposición es bastante complicado. No lo van a poder resolver a través de un mecanismo que les da cierta legitimidad a los candidatos. La PASO le servía. Le servía. Sin PASO. Pero insisto, en la ciudad, 2 candidatos más no tienen. El primo. Lo tenés a Lustó. Pero Lustó no le van a dar caja de la ciudad a Lustó. Antes de cortarnos los dedos. Por eso digo que llega hasta el codo. Me parece que el mejor candidato es Lustó, de todo ese pelotón. Sí. Pero tiene lo que vos señalás. No viene con la garantía bajo el brazo, Lustó. No. La garantía, esta garantía que decía ayer el empresario, ¿no? ¿La caja de la ciudad? ¡Macri! Bueno. No. Yo me retiro del conversatorio. ¿A quién podés traer? No, nadie. Por eso. Bueno, en la ciudad se puede organizar una interna de Juntos por el Cambio, con relativa sencillez, digamos, en la ciudad. Pero esa se la gana Lustó, porque de hecho puede se la gana Lustó por paliza a los candidatos esos. Es interesante, me estoy imitando a otro animador. Es interesante lo que decís. Hay que ver. No, porque la ciudad puede mantener las PASO si la nación las anula. Sí. De hecho, la PASO de la ciudad tiene su propia legislación. Y vos decís que la PASO la gana. Yo creo que es mucho más candidato. Lustó. Sí, es mucho más candidato. Es articulado. Más que Jorge Macri. Sí. Me parece a mí. Pero, salvo que parte del radicalismo juegue con Jorge Macri. Claro, pero ahí voy a lo que dice Artemio, las cúpulas pueden organizar muchas cosas. ¿Sabes cuántas veces el radicalismo rifó grande candidato en función de sus internas? Por eso digo, yo no descartaría. Mirá Cafiero Menem. Bueno, el PRO en eso es drástico. Acordate que el mejor candidato de Buenos Aires no era Larreta. No, claro. Era Michetti. El mejor candidato en provincia de Buenos Aires no era Vidal. Ahí volvemos a lo que decía Adrián. ¿Quién garantiza qué? ¿Quién los puso? Macri. Macri no es Gil, Yo digo, Artemio, con esa teoría de capitán reposera, no sé lo que le dicen. No anda eso. Sí, en la ciudad vos tenés 2 corrientes del radicalismo más o menos galvanizadas: la corriente Angelici y la corriente Nosiglia, Jacobiti y compañía. En la ciudad. Sí. Yo no me parecería exótico que la corriente Angelici, que maneja cuota de poder importante de la ciudad,
vaya atrás de una candidatura de Jorge Macri y no de Lustó, Sí. Digo yo, está bien. Yo creo que el aparato mueve poco. Va a primar la lógica de mantener la ciudad bajo la égida del macrismo. Sí. Pero bueno, de todas maneras, nunca es bueno discutir mucho tiempo antes. Por eso volvamos es una discusión de periodistas, no interesa. Por eso cerremos con lo urgente para muchas familias, que es el tema del bolsillo. Sí. Y a esta idea que vos decías, bueno, yo creo que Massa va a tener la noción política de que el shock de ingresos una recuperación de ingresos es importante. Yo creo que lo tiene claro, es relativamente inminente. En este tema, Adrián, que traes, sí. Creo que el gobierno se haría un favor así a la población si estudiara en profundidad el poner en marcha o no la cuestión de la segmentación. Creo que se avecina con las tarifas públicas una tormenta de tamaño impensado. Ayer se conoció el cuadro tarifario de energía eléctrica. Lo que va a ser la cuestión tarifaria y lo que va a ser la cuestión operativa. Creo que se haría un gran favor a la Argentina y a la población y al propio gobierno tomar este tema en serio. Bueno, y a contrapelo de lo que estamos hablando. Claro, pero desde el punto de vista conceptual es un disparate que un país que tiene un problema de ingresos mejore los ingresos de las empresas eléctricas a costa de los ingresos de la población. Un disparate distributivo. Pero ese es un problema. Pero nosotros en 2011 hicimos un intento. Es muy fácil que salga mal en términos digamos distributivos, pero también en términos comunicacionales y también en términos políticos. La cuestión de la casuística del error va a ser más grande que la población de Argentina. Ahora, Amado, del 0,6 de reducción del déficit fiscal que prevé el presupuesto, más de la mitad es por reducción de subsidios. Que mira, Massa presentó una separata con el costo tributario, que vayan por ahí. Y por ahí ese 0,6 lo resuelven y más. Claro. La separata, para el que no está informado, la separata es un resumen de posibles reformas impositivas específicas para beneficios específicos que hoy rigen. Por ejemplo, doy dos ejemplos muy claros: el beneficio impositivo que tienen los jueces, que no pagan ganancia. Claro. Y ahí hay 200.000 millones de pesos. Exactamente. ¿Cuánto es del PBI? Es bastante, A mí me impactó la cifra. Son los sushi planeros. Los sushi planeros. No me acuerdo cuánto es, pero es arriba del 0,3, 0,4 del... Creo que era 0,2. Tanto que se burlan de los choriplaneros, ahí tenés los sushi planeros. Y otro ejemplo para que se entienda, termino con esto, la separata dice, se podría también cobrar impuesto el IVA a la renta, al alquiler o y algunos artículos que no inmobiliario que no paga IVA. Claro, y algunos artículos que no, cuando le bajaron el IVA a algunos artículos, su precio no bajó, se lo apropiaron los empresarios. Entonces ahí, cuidado. Pero lo que pasa es que vos le agregás IVA a cualquier servicio o producto y va a ir directamente al bolsillo del consumidor. Está probado que sacárselo no. Sacárselo no lo beneficia al consumidor, pero agregárselo igual va a ser un sobrecosto al consumidor. Me parece que ha sido un acierto político y de gestión presentar la separata. Por primera vez explicitar esta discusión ante la población argentina y ante gran parte de la política que no la veía. Pero hay que dar una batalla al Congreso. Y ahí está. Por supuesto que habrá componentes de esa separata que habrá que sostener, que generan puestos de trabajo, pero por el caso de los jueces y fiscales no tiene lógica. No tiene ninguna lógica. Habrá cuestiones... No, aparte el argumento es antipático con quienes lo pagan, porque el argumento es, me están haciendo una reducción salarial por pagar un impuesto que pagan todos los demás. 100% de la población. Claro, por eso. No es defendible desde ningún punto de vista. Ahora, insisto, esa separata, si pasar a ser realidad, implicaría una batalla política en términos de discusión política muy intensa, que hasta acá el gobierno evitó en estos 2 años. Cuando se topó con discusiones políticas intensas, caso Vicentín, dio marcha atrás. Pero mirá, por ejemplo, por eso hay un cambio. Me parece que esa no es el mismo espíritu ahora. En la gestión económica. Ahora cambia. Y vos fíjate lo que viene haciendo Castañeto y Michel, que son del equipo de Massa, en la aduana y en la FIP. Ha habido un cambio importante de gestión, pero también de política.
y la posibilidad de confrontar con sectores que se estaban apropiando de recursos de los argentinos. No, bueno, ayer en la reunión con la UIA, Funes de Rioja le dijo, bueno, acá hay problema de importación, ustedes la tienen pisada, todo, bueno, dejen de abusarse. Massa. Mirá que Massa tiene intereses, como cualquier político, pero tiene particularmente los intereses de ser. O sea que está todo muy bien. Funes de Rioja es amigo, un relacionamiento amigable y todo, pero el interés fundamental de Massa es Massa. La ultimísima, porque ya creo que estamos cerrando el conversatorio, pero me parece que es un tema estratégico muy relevante. En todas estas giras del presidente ahora esta semana, la de Guado de Pedro la semana que viene, la de Massa, hace una semana se habló del tema de hidrocarburos, vaca muerta, régimen especial impositivo para vaca muerta, resistencia a algunos gobernadores, porque dicen, bueno, son impuestos coparticipables que hay que ver cómo se compensan. Y en el medio la cuestión del litio, que está dando vuelta a todas las convenciones que Argentina mantiene en Estados Unidos, a partir de lo que dijo la jefa del Comando Sur. Claro. Tenemos que cuidar el litio porque es nuestro. Cuando uno ve el esquema, es un tema de fondo, sé que no vamos a tener tiempo, pero por lo menos para orejearlo y lo dejamos para la semana que viene. ¿La Argentina está cuidando bien su futuro en materia de litio? No. Si opina una representante del ejército de Estados Unidos, no. Si es escuchada, no. Cuando Argentina hoy propone a los inversores regímenes menos. Menos. Sí, hoy son muy... No, menos no. O sea, el otro te decía no, esto te digo peor. Menos. Argentina no puede generar un Delaware de los recursos, de los bienes naturales. No, es un gran error ir por ese camino. Mira, en tiempos de Cristina se hizo lo de Chevron sin tocar nada. Se pueden hacer cuestiones puntuales sin alterar la institucionalidad política de nuestro país. Cuidado con estos caminos. Cuidado, porque esas son las certezas a los inversores. Y siempre hay caminos alternativos. De hecho, el proyecto Chevron se llevó adelante. Claro. Entonces guarda, porque cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. No, además porque nos meten es inescindible de la disputa a nivel global que existe hoy por a mí me llama la atención sostenimiento de la hegemonía. Claro. Por eso digo, hay temas estratégicos que la urgencia me llama la atención que todos los viajes sean al mismo país. Me llama la atención que en un mundo que todo el mundo dice que empieza a ser multipolar, lo dijo Alberto en la gira a Rusia, no haya viajes hacia otros países. Bueno, Alberto dijo en la gira a Rusia que la Argentina iba a ser la puerta de entrada de las inversiones de Rusia a América Latina. Fue reprendido por eso. Un presidente se ha arrepentido por su política exterior, eso es inaceptable. Es que no terminó siendo una política exterior porque fue una formulación de deseo. Vino pero el reproche y no ahí pasó. yo veo un punto muy pero flaco señaló de este un tema que creo está ahora nuevamente en agenda. Comparto con Amado la preocupación de que bueno, todos los viajes sean al mismo lugar, pero no quito posibilidad a que eso pueda cambiar. A ver, ayer me decían que los chinos en general, como no miden las cuestiones en meses sino en décadas, lo que haga Argentina en estos meses en términos de política exterior no le va ni le viene, siempre que se sigan firmando convenios. Esta semana se firmó un nuevo convenio. Sí, vamos a ver qué pasa con China, ¿no? Con las comunicaciones, Bueno, eso es clave. Eso en los próximos 60 días vas a tener definiciones. Y la 5G. Guarda que China 5G. Y su visión, tenemos también, perdón, se está extendiendo. Se está extendiendo. Por eso digo, el tema estratégico lo podemos dejar. Bolsonaro fue salomónico. Claro, por lo menos. Bolsonaro. Otro que no es ningún gil. Bolsonaro le dio ahí está Toñetti allá, no nos metamos. Bolsonaro le dio una parte a China, una parte a Estados Unidos, exacto, ¿no? Del 5G. La defensa. Bolsonaro. La defensa de Estados Unidos, el 5G social, digamos. Claro. Así. Porque guarda sin ingreso de Huawei, Sin ingreso de Huawei. Sin ingreso de Huawei. Pero dividió. Pero sin ingreso de Huawei, que es la condición límite que te puede estar. Para Argentina puede ser una tragedia volver a sacrificar sus recursos, sus bienes naturales, en una política muy atada a un solo país. Y para pocas pruebas tenemos lo que está pasando en Europa y vamos a ver lo que es el invierno europeo.
por haber atado toda su política exterior a Estados Unidos. Y la recesión. Ya Alemania no discute si va a entrar en recesión o no, sino cuándo. La profundidad. Sí. Y la profundidad. Alemania que acaba de nacionalizar una empresa de gas, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero... No, yo porque acá en general... Tenés que hacer como los países serios. Claro, los países serios no nacionalizan sus empresas. Mirá, Francia. Digo, cuando las papas queman, y en Argentina quema casi todo el tiempo, en general los estados toman presencia. Por eso Günter Frank hablaba de lumpenestados, que no defendían sus propios intereses, sino que estaban anclados a intereses que no eran los propios y eran fácilmente manipulables. Incluso los representantes del Estado, las burguesías locales, a través del delito. Cierro como abrí. Es el tardo colonialismo. Exactamente. Pero fue con una clase dominante muy desarrollada esa teoría. Y como todo lo que sirve fue rápidamente desacreditada y pasada al desván de los trastos en desuso. Diciendo, esto es una antigüedad. Te lo dicen hoy, ni lo leyeron, obvio, pero te dice, esto es una antigüedad. Como la cuestión colonial. Así medio como en loop, porque empezaste hablando de los lumpen, sí, como un actor político preocupante. Y cerrás hablando del lumpenestado, digamos. Claro, en función de lo que planteaban ustedes. Claro, que en algún punto es el que termina creando también las condiciones para que... Sin victimizar, porque lo charlábamos la vez pasada también, ojo con la victimización de los victimarios, ¿no? La idea de que, bueno, son víctimas del sistema los copitos. No, para no romantizarlo. No. Víctimas del sistema hay un montón, no todo el mundo se le ocurre agarrar un chumbo e ir a... Obviamente, no, pero por eso digo, son utilizables por sectores que obviamente los trascienden. Hay un factor final de esta construcción, en tal caso de marginalidad o de la galvanización de la marginalidad, que es la incertidumbre, que también hablamos de eso. Sí. La precarización. Un dato de ayer. La crisis enorme de salud mental que existe en Argentina, que está tomando muy, muy buena resolución en Provincia de Buenos Aires. Va a haber que hablar de eso, lo que está haciendo Axel Como Kicillof. Está adoptando... Sí. Bueno, hoy el tema de salud mental lamentablemente está en boca de todo el mundo por el tema del Teto Medina. Pero... pero es un tema de salud mental que aparentemente hay alguien que ahí aprovechó como negocio. Se vuelve a discutir la ley de salud mental a partir de eso, por el tema de que estas granjas surgen y proliferan a partir de la política de no internación que propicia una ley que no es así tampoco. El CONICET hizo un estudio. A ver. Durante la pandemia, año 2021. Te digo algunas conclusiones. Dale. Más de 5.000 casos a nivel nacional, 4.500, no me acuerdo exacto, ¿no? Estuvo a cargo de Gabriela Irrazábal, que incluso nosotros hablamos con ella, socióloga. Casi la mitad de los que respondieron a esa encuesta padeció trastorno de ansiedad durante la pandemia, en 2021. Casi 4 de cada 10 depresión. 4 de cada 10. 4 de cada 10 perdieron a alguien cercano en el curso de la pandemia. Por eso digo que lo de Alberto fue remar una situación muy compleja. En el 2021, las personas declaran haber atravesado al menos 3 problemas de salud. En primer lugar, afecciones vinculadas a la salud mental. Otro 30%, y esto es muy importante, no recurrió a nadie para atender la ansiedad y la depresión. 2 de cada 10 tampoco lo hicieron por cuestiones que consideraron psiquiátricas. Y cierro con esto. Un 20% declaró sufrir situaciones de violencia, particularmente domésticas. Muchas de ellas violencia física. Hay un problema de salud mental creciente y que está operando, entre otros factores, inequidad distributiva, vulnerabilidad del sector, sobre todo de jóvenes, y crisis de salud mental, para que aparezcan este ejército de lumpenes, ¿viste? Cuando dicen psiquiátricos para descalificar. Sí. Loquitos, es la palabra que usó Macri. Pero tiene que, claro, pero Macri lo hace para bajarle el precio. Hacernos olvidar que eso está articulado siempre en la cúpula del poder. Vamos a volver sobre esto, sobre todo si vos lo tenés bien masticado, para ponderar lo que se está haciendo en materia de salud mental. Vos decías en la provincia de Buenos Aires es excelente, lo que se está haciendo es muy bueno y habría que hablarlo con los que efectivamente saben sobre ese tema. Me estás dando una idea de nota para hoy a la tarde, gracias. Estamos produciendo en vivo. Yo te digo, la presentación que hizo Axel de la ley de salud mental, sí,
fue la mejor que hizo en su vida. No, sin porque logró un grado de empatía con el tema que yo pocas veces lo vi. Y además que básicamente lo más espectacular, que derriban los muros de los psiquiátricos y la gente tiene alternativas intermedias. Por primera vez se duchan a nivel individual, por primera vez comen con cubiertos. Y por primera vez muchos los mecanismos adquieren su nombre. Claro. Instituciones de secuestro del Estado. Así es.